Hola, os damos ya la bienvenida y os agradecemos en primer lugar que os hayáis desplazado hasta aquí en esta tarde, que desde luego en medio de una ola de calor y donde estamos, que no es nada fácil llegar. Os agradecemos muchísimo vuestra presencia. Como sabéis, no creo que haga falta que me presente, pero bueno, soy Marta Isabel González, yo pertenezco a Manos Unidas, trabajo en incidencia y alianzas, y aquí estoy más como el apoyo que damos desde Manos Unidas a Enlázate por la Justicia en el grupo de comunicación, que ahora soy yo la persona responsable. Lo primero es empezar con agradecimientos, y el primer agradecimiento es a la Facultad de Teología de San Isidro de Sevilla, que gracias a ellos está teniendo lugar este evento, lo estamos pudiendo realizar. Además, con aire acondicionado, con unos equipos. El evento se está grabando y se va a retransmitir luego en YouTube. Esto es algo que, por ejemplo, si hubiera sido dentro de la sala de la ONU, pues sería mucho más difícil. Así que también cada cosa tiene su ventaja. Quería dar las gracias a todas las instituciones y organizaciones de Iglesia que han participado en lo que hoy vamos a realizar, ¿no? Este Side Event. Estáis en un momento histórico porque creemos, no tenemos constancia de que la Iglesia española, con las diferentes organizaciones que la conformamos, haya organizado nunca un evento oficial de la ONU, un evento paralelo para una conferencia sobre financiación para el desarrollo, como es el caso. Así que, aunque sea un día de mucho calor y demás, pues que sepáis que un poco entre todos estamos haciendo historia. Y la historia de este evento empieza el 11 de marzo en una jornada especial que tuvimos en la Universidad de Loyola, aquí en Sevilla. Y en esa jornada, que organizaron muchas de las organizaciones que ahora también estamos aquí, a la hora de comer hubo una comida en plan a lo rápido en una sala, y ahí se gestó este Side Event y este trabajo en común. No es porque las organizaciones de la Iglesia somos geniales todas, pero no estamos tan habituadas a trabajar juntos. Y yo quería haber traído esa foto, si luego tengo tiempo os la enseño. Es una foto simplemente testimonial de aquel momento tan bonito, que esperamos además que este camino de organizaciones de Iglesia unidas no acabe en este Side Event y en esta tarde, sino que sigamos uniéndonos cuando sea necesario. Las organizaciones que hemos organizado este evento, la Conferencia Episcopal, aquí tenemos en representación a Eduardo Agosta, que es el director del Departamento de Ecología Integral de la conferencia, que pertenece dentro de la Comisión Episcopal para la Pastoral Social y la Promoción Humana. Por supuesto, muchísimas gracias al Arzobispado de Sevilla y a todos los eventos que seguro que, como muchos estáis aquí, habéis estado participando en esta semana previa. El miércoles la mesa redonda que hubo en Cajasol, y el jueves también la gran vigilia en la Catedral de Sevilla. Y queremos especialmente también dar gracias por el trabajazo que ha hecho Enlázate por la Justicia en su grupo territorial de aquí de Sevilla. Enlázate por la Justicia, que empezó en 2011 ya a trabajar como organizaciones unidas, está conformado por Cáritas, CEDIS, la Confer, Justicia y Paz, Manos Unidas y Redes. Redes, a su vez, conforma otras 54 organizaciones, bueno, por no hablar de la Confer, a todas las congregaciones que une, ¿no? Entonces, Enlázate por la Justicia y en especial al Grupo de Sevilla queremos también dar las gracias. Y por último, y también algo histórico, es la presencia de la comunidad global de la economía de Francisco. Ahí barro para casa cuando digo que justo este año Manos Unidas, además tengo aquí está aquí la presidenta, cuando este año 2025 justo estamos trabajando la cuestión de la economía, y poníamos como ejemplo en nuestra campaña anual, lo seguimos poniendo, la economía de Francisco. Bueno, la economía de Francisco tiene en España un hub, está organizada como en diferentes nodos por los diferentes países, y en España pues ya tiene su presencia desde que el Papa la convocó, ¿no? En 2019, pues ya se unieron muchas personas, economistas y demás, y ahora hay un hub en España. Además, la colaboración de la Fundación Loyola,
que fue donde empezó todo, y la Fundación ETEA, que es el Instituto de Desarrollo de la Universidad Loyola. Todo esto y este año, ¿por qué? Porque estamos en el año del jubileo, 2025, el jubileo de la esperanza. Yo, sin más, voy a pasar la palabra a los invitados que están con nosotros, pero sí quería, de ese momento en el que no todos estuvisteis presentes, en aquel 11 de marzo aquí en Sevilla, leeros la síntesis de la declaración, porque de alguna manera también sitúa y nos sitúa a todos en lo que la Iglesia Unida pide a esta cuarta conferencia internacional sobre financiación para el desarrollo que está teniendo lugar, que ha empezado esta mañana aquí en Sevilla. La declaración, la síntesis, que es la breve, dice así: en el marco del año jubilar 2025 y en preparación para esta conferencia, se celebra en la Universidad Loyola la jornada Deuda y Desarrollo. El encuentro ha reflexionado sobre la urgencia de una justicia económica global inspirados por la doctrina social de la Iglesia. En un mundo interdependiente, el problema de la deuda alcanza dimensiones alarmantes. Más de la mitad de los países menos desarrollados enfrentan un sobreendeudamiento que asciende a 9 billones de dólares y la carga de servicio de la deuda ha aumentado un 50% en la última década. Actualmente, 3.300 millones de personas viven en países que están destinando más recursos al pago de intereses de la deuda que a garantizar derechos básicos como son la salud y la educación. Además, en los organismos multilaterales, como puede ser la ONU, estos países se ven obligados a aceptar decisiones bajo condiciones de negociación asimétricas. A esto se añade la deuda ecológica, que agrava las desigualdades y pone en riesgo el bienestar de las generaciones futuras y el cuidado de la casa común. El año jubilar 2025 nos llama a replantear los mecanismos de la deuda para que no se conviertan en un instrumento de opresión. La tradición del jubileo nos recuerda que la verdadera justicia ha de estar al servicio del bien común universal y de los derechos de los pueblos más vulnerables. Es necesario un cambio estructural que devuelva a la economía su función social originaria, para que todos puedan tener acceso a lo necesario para una vida digna. Esta transformación no puede limitarse a cambios técnicos. Se requiere una nueva creatividad de la caridad, que vaya más allá de la asistencia y la limosna, fomentando una solidaridad real y fraterna, en la que el principio de la gratuidad y la lógica del don desempeñen un papel constitutivo de la actividad económica ordinaria. En definitiva, como pactó el Papa Francisco con los jóvenes economistas, es necesario dar un alma a la economía. Son muchas las propuestas que se han venido haciendo desde diferentes instancias. En esta declaración nos unimos a estas 6. Pedimos la cancelación o reestructuración de la deuda para liberar a los países más vulnerables del sobreendeudamiento. Pedimos canjes de deuda, en inglés debt swaps, por inversiones en salud, educación, seguridad alimentaria y medio ambiente. 3. Mayor regulación y transparencia en el endeudamiento internacional, que prevean crisis de deudas futuras, evitando condiciones perjudiciales para los países deudores y garantizando condiciones de vida digna de sus ciudadanos. 4. La creación y dotación de sistemas justos de financiación climática, que reconozcan la deuda ecológica de los países desarrollados con los países más vulnerables. 5. Un marco multilateral, inclusivo y equitativo, donde todas las partes involucradas en la crisis del endeudamiento soberano tengan voz y representación. Y por último, una economía centrada en la persona humana, inspirada en la justicia y la solidaridad, que reconozca la dignidad de todo ser humano y promueva modelos económicos basados en el bien común, el respeto a la naturaleza y la equidad global. Y la síntesis termina así: la paz no puede existir sin justicia social, y la justicia social exige una transformación profunda de las estructuras económicas que perpetúan la pobreza y la desigualdad. Que este jubileo traiga para todos, especialmente para los niños, niñas, jóvenes de los países más empobrecidos, un verdadero tiempo de gracia, de justicia y de esperanza. Bueno, pues
Para ahondar en todo esto, tenemos un panel de excepción que ya presento. Va a comenzar Mariluz Ortega Carpio. Ella es doctora en Ciencias Económicas y Empresariales, es profesora titular de la Universidad de Loyola, del Departamento de Estudios Internacionales y responsable del Grupo de Investigación en Desarrollo e Investigación Senior del Instituto de Desarrollo de la Universidad, de TEA, que mencionábamos antes. Sus trabajos se han centrado en el campo del desarrollo y la lucha contra la pobreza, al servicio de la sociedad a través de la línea de investigación en educación y cooperación al desarrollo. De marzo del 19 al 22 fue la directora gerente de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, agencia pública empresarial dependiente de la Consejería de Igualdad de Políticas Sociales y Conciliación de la Junta, y forma también parte, desde no hace mucho tiempo, del hub, de ese nodo, decíamos, de la economía de Francisco. Mariluz, muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Sí? Bueno, pues buenas tardes. Lo primero, agradecer el poder realizar este Science Event. Yo creo que, como decía Marta, es algo único, pero también el esfuerzo que desde las distintas instituciones hemos ido haciendo a lo largo de estos meses para tener una voz y, sobre todo, no solamente dentro la voz, sino también una voz fuera, una voz que mueva a toda la Iglesia española y que seamos conscientes de que, bueno, que convertir la deuda en esperanza es algo posible. En mi intervención, que me habían pedido, voy a intentar centrar un poquito la conferencia. Es verdad que hace una semana no sabíamos nada de la conferencia, y aquí hay mucha gente de Sevilla que no aparecía por ninguna parte lo de la conferencia. Estábamos a lo mejor más preocupados por el tema de la Macarena, pero la conferencia estaba ahí. O sea, es algo que se lleva preparando desde hace más de 2 años, más de 2 años. Entonces, para ver de dónde viene y hacia dónde vamos y la importancia que tiene y que tomemos conciencia de lo que puede ser y de que todos y todas vamos a ser un altavoz para contar y para reclamar, como se ha dicho esta mañana en uno de los eventos en los que hemos estado, la cancelación de la deuda. Pues ya verás tú, yo me voy a ir ahí. Pues esta es mi intervención. Entonces, tomemos conciencia de que esta conferencia internacional, la anterior fue hace 10 años, coincidiendo con la firma de la Agenda 2030, para cómo financiar la Agenda 2030. Y ya tocaba, pasados 10 años, de volver a mirar qué ha pasado en este tiempo. Hemos tenido el COVID, entre otras cosas, ha habido una crisis enorme y ahora mismo hay una crisis muy fuerte de multilateralismo que hace necesario y fundamental revisar cómo vamos a seguir financiando, porque estamos apenas a 5 años de que se alcance, por lo menos lleguemos al límite de la Agenda 2030. Llegará, pues habrá otra Agenda 2050, no pasa nada. Nos vamos animando con todo ello. Pero sí que es verdad que lo que tenemos que tomar conciencia de que esto no es algo que salió hace un mes, ni hace 2 meses, que lleva varios años gestándose, y que el hecho de que sea en Sevilla también es una oportunidad y ha sido reclamado, pedido por los países en desarrollo, porque tocaba en un país en desarrollo, no podía ser, entonces tenía que ser en un país, entre comillas, desarrollado, y España era el país que presentaba más consenso a la hora de asumirlo por parte de los países pobres, ¿no? Entonces, bueno, pues veamos esa oportunidad. Vosotros estáis abriendo vuestra ciudad, lo cual también es de agradecer porque estáis sufriéndolo bastante, pero es verdad que estar en el centro del mundo ahora mismo, toda la mirada hacia aquí, hacia lo que es Sevilla, también estamos dando otra imagen distinta a la que en otros momentos podemos hacer. Yo digo que hace calor, yo soy de Córdoba, pues hace muchísimo calor, pues sí, pero la realidad es que el cambio climático le está ocurriendo a todo el mundo y que ellos vengan a un país, en teoría, desarrollado, que tenemos aquí nuestro aire acondicionado, pero que en otros países no lo hay y están sufriendo los efectos, bueno, pues una manera también de evidenciarlo, ¿no? Gracias. Sí. Bueno, esperad un momentito. Ay, madre mía. Esto es que no lo he hecho en papel por aquello de reciclar y ahí voy, Entonces, ser conscientes de que esta mañana en Fibes había como 10.000 personas acreditadas,
de más de 50 delegaciones oficiales de jefes de Estado y de Gobierno, miles de organizaciones. Se van a celebrar más de 300 eventos. Este es uno, pues imaginaros, otros 299, muchísimos eventos, para debatir la financiación del desarrollo, que no es solamente la cancelación de la deuda, es todo lo que esto supone, ¿no? Nosotros vamos a abordar el problema de la deuda siendo conscientes de que ha alcanzado dimensiones realmente escandalosas e inaceptables. Casi todas las conferencias que yo he estado esta mañana citan este documento. Este documento es de la UNCTAD, un organismo internacional de Naciones Unidas, dedicado a los países en vías de desarrollo, que es el que mejor ha hecho y ha analizado el tema de la deuda. Y nos viene a decir como que 3,3 millones de personas viven en países que gastan más en intereses de la deuda, en intereses, que en educación o en salud. Pensad que en el mundo viven 7.000, 8.000, es que depende de... Bueno, aquí cada día tenemos más, millones de personas, pues pensar que 1 de cada 3 está viviendo en un país así, en un país que no puede dedicar dinero a los bienes básicos, a lo que es salud o educación. Es decir, esto supone, entre otras cosas, que bueno, podemos ayudar, entre comillas, podemos ayudar, pero es que los países, vuelvo a los datos de la UNCTAD, el número de países con salidas netas de deuda se ha duplicado en la última década. ¿Eso qué significa? Que sale más dinero del que entra, que podemos dar ayuda, puede haber préstamos, puede haber financiación para el desarrollo, puede haber muchas cosas, pero que lo que devuelven es más de lo que se les da. Y aquí tenéis una gráfica que posiblemente no se vea nada, pero sí vemos cómo crece, ¿vale? Y vemos cómo crece la deuda externa, cómo esto fue la década perdida de los años 80, la década perdida en América Latina, que fue cuando se destapó por primera vez el tema de la deuda. Aquí tenemos la crisis del 2008, pero aquí tenemos la situación actual, cómo se ha ido incrementando de una manera pues escandalosa, ¿no? Y a la vez que se incrementa, es decir, que los intereses de la deuda cada vez son mayores y cada vez, si se llega dinero, pues es para pagar una deuda que cada vez es más. Otras formas de financiar, que es la ayuda oficial al desarrollo, que esta mañana decían, comprometámonos, nos vamos a comprometer otra vez con dar el 0,7. Y menos mal que uno de los ponentes dijo, bueno, solo ha habido 4 países que han dado el 0,7. Nosotros no, España no. Pero es que además no solamente nos lo estamos dando, es que se ha disminuido a la mitad, porque la mitad de la ayuda al desarrollo la daba Estados Unidos y de un día para otro, literal, como bien saben, de un día para otro cerró la agencia. Cerró la agencia de cooperación estadounidense, se cerraron todos los programas y se está desmantelando todo lo que ha sido esa ayuda. Efecto cascada, porque Estados Unidos disminuye, pero también está disminuyendo Alemania, disminuyendo la Unión Europea, bueno, y España pues se ha comprometido, pero de ahí a que lleguemos al 0,7 aún queda mucho. Hoy ha salido un informe de la OCDE hablando precisamente de la ayuda al desarrollo y cómo en los próximos años, aunque aquí en la conferencia se está diciendo hay que incrementar la ayuda, la realidad es que en los próximos años esto va a ir todavía a menos. Pero claro, lo importante es que estas cifras que nos parecen escandalosas, seamos capaces de poner rostro detrás de ellas, rostros de vida humana que no van a poder disfrutar esa vida plena y digna, tal y como todo ser humano se merece. Porque aunque yo no lo vea, aunque crea que no lo vea, eso está ocurriendo y se está disminuyendo todas esas oportunidades. Entonces, en esta cumbre de financiación del desarrollo son 6 grandes temas los que se están trabajando. Por una parte, el tema de los recursos públicos, cómo hacer frente a esos recursos, cómo facilitar que los países en desarrollo puedan tener presupuesto y en ese presupuesto también fiscalidad. Se va a hablar mucho de fiscalidad, de cómo pueden recaudar fondos, porque la mayor parte de estos países, la mayor parte de la recaudación es a través de impuestos indirectos que no gravan a la renta,
que hay cantidad de dinero que se pierde de grandes capitales que no están pagando y tiene que haber una convención internacional para aceptarlo. También se está hablando de todo lo que es la financiación privada, de qué tipo de negocios generadores de desarrollo se tienen que hacer en estos países con capital privado, pero que facilite el desarrollo de la gente. Se ha hablado del comercio internacional, ahora que está tan de moda el tema de poner aranceles, cómo bajar aranceles o facilitar, y para eso la UNCTAD es un organismo internacional que trabaja mucho para facilitar ese comercio entre los países. Algo fundamental también, el incremento de la cooperación, la arquitectura financiera de los organismos internacionales, pero sobre todo también el tema de la deuda, ¿no? Y en ese tema de hablar de la deuda, debemos pensar, madre mía, que lo hacemos desde el convencimiento de que es posible, ¿no? Pensar también que todos los países han utilizado el recurso de la deuda para financiar sus gastos. Nosotros somos un país endeudado. Todos los países europeos están endeudados. El más endeudado del mundo es Estados Unidos. Pero cuando un país se endeuda, en principio lo hace para invertir en su población, para tener un futuro mejor. Sin embargo, cuando esa deuda crece, como está creciendo, y cuando los costos superan a los beneficios, se convierte en esa carga pesada, ¿no? En esa carga pesada que está alcanzando esas dimensiones tan enormes. El documento, el reporte del jubileo, que se ha hablado de él esta mañana también, y que yo les recomiendo que lo lean sin problema, porque es un documento muy fácil aunque está escrito por 35 economistas, es muy fácil de leer y es muy accesible. Nos habla de una responsabilidad compartida. Dice, por una parte, los gobiernos, porque a veces contraen una deuda con criterios equivocados, buscando a veces una rentabilidad a corto plazo. En los gobiernos, los políticos buscan normalmente una rentabilidad a muy corto plazo, pero generaron una deuda que décadas después los países tienen que devolver, ¿no? También nos encontramos a los acreedores, que proporcionan la financiación muchas veces en condiciones financieras excesivas, sabiendo que los préstamos van a ser difíciles de devolver, y debemos ser conscientes de que en torno al 45% de la deuda externa ahora mismo está en manos de fondos privados, muchos de ellos fondos buitres, que ya sabemos que nos suenan a todos por la crisis del 2008, y que rehúsan ofrecer ayuda o aliviar la deuda, ¿no? Y además las instituciones financieras internacionales, que llevan unas políticas a veces de conceder los préstamos que generan un comportamiento que no favorece la condonación de la deuda o la resolución de la deuda, ¿no? Y todo eso, pues evidentemente, pasa factura. Bueno, pues uno de los acuerdos que establece este documento y que establece también la conferencia es que para fortalecer la gestión de la deuda, la transparencia de la deuda y el endeudamiento, pues es muy importante que haya un organismo internacional que facilite conjuntamente con los organismos internacionales, con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial, pero también con los países que están endeudados, cómo proponer soluciones bajo principios accesibles para solucionar el tema de la deuda. Y aquí el reporte del jubileo, una de las cosas que nos hace es decir, fundamental, en el centro la dignidad de las personas. Eso siempre, siempre. Pero además nos elabora propuestas y nos dice una serie de principios que lanza para esta comisión que se creará. Primero, no permitir transferencias financieras. Espérate que ya voy. Aquí. No permitir transferencias financieras netas desde países sobreendeudados hacia los países acreedores. No permitirlo. Eso está ocurriendo. Repito, las transferencias netas, cuando doy el dinero, presto dinero, pero a cambio recibo mucho más. Luego, una reestructuración de la deuda profunda y oportuna para que haya una sostenibilidad real. ¿Eso qué significa? Que si vamos a reestructurar la deuda, pues que esa deuda se pueda canjear por salud, por educación o por una inversión a medio y largo plazo que genere riqueza y que genere desarrollo. En tercer lugar, nos propone evitar rescates privados que estén financiados por las instituciones multilaterales, por ejemplo, como el Fondo Monetario Internacional. A los acreedores
muchas veces estos organismos internacionales le han rescatado, le han comprado la deuda, pero estoy aliviando el problema del acreedor, pero no estoy aliviando el problema de las personas que viven en países en desarrollo. Por eso, como en cuarto lugar, como principio, promover una inversión pública estratégica a largo plazo, que, como decía, que vaya orientada al desarrollo sostenible y justo, y también crear mecanismos internacionales transparentes y equitativos que permitan resolver estas crisis de deuda soberana. Y, en sexto lugar, proponer un cambio hacia una arquitectura financiera internacional que apoye realmente el desarrollo inclusivo y sostenible. Es decir, en el fondo estamos pensando en la dignidad de las personas en el centro, y que realmente toda esta financiación vaya para promover el desarrollo. Eso se puede hacer a corto plazo, pero también a largo plazo, y promover el desarrollo sostenible tiene que ser a largo plazo. Algo muy significativo, vuelvo otra vez al reporte del jubileo, es que nos dice que debemos trabajar por una solución que no promueva políticas de austeridad, sino una política de crecimiento, pero de crecimiento de desarrollo en sus tres componentes, en el componente social, medioambiental y económico. Y eso yo creo que a lo largo de toda esta conferencia se está viendo que es posible. O sea, los políticos están diciendo es posible. ¿Qué falta? Pues falta que nos lo creamos y que asumamos el papel que cada uno tiene y el poder que cada uno tenemos para reclamar a nuestros gobiernos, a todas las instancias, que eso que se está firmando en Naciones Unidas, que eso que han firmado esta mañana, que podía ser mucho más, pero que lo han firmado, lo cumplan, porque lo firman, pero luego no lo cumplen. Y nosotros pensamos, es que la culpa la tiene Naciones Unidas y generamos una crisis del multilateralismo. No, Naciones Unidas está haciendo lo que tiene que hacer, que es sentar a todo el mundo, buscar espacios de diálogo, generar gobernanza ahí. Pero ahora nosotros, como ciudadanía, debemos reclamarle a nuestros gobiernos, a las empresas, a las instituciones, a los bancos, que trabajen desde esa clave y empezar a preguntar y empezar a exigir. Bueno, pues ya, aquí lo dejo. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a Mariluz, porque yo creo, ella es economista y a mí me consta que muchos, evidentemente, que de los que estáis aquí sabéis de economía, pero al final el que nos dé una profesora una clase de en qué consiste todo esto, agradecemos muchísimo el panorama general, el panorama también particular de la deuda. Y la verdad que sí que creo que sería fantástico que, ya que se desarrolla en España, ese 0,25 que hemos visto aumente y que logremos que España sea uno de esos 4 países, que sea el quinto, ¿no? Ojalá que lográramos ese 0,7 que tantos de los que estamos aquí recordamos. Pasamos la palabra ahora, de lo general vamos a ir yendo un poquito más a lo particular. En realidad Eduardo nos va a hablar de algo que también es de la parte general que más nos está ocupando, que es el tema de la deuda ecológica. Os voy a presentar a Eduardo, aunque sé que muchos también lo conocéis. Eduardo Agosta Escarel es fraile carmelita de la Antigua Observancia, sacerdote católico en la diócesis de Segorbe, Castellón. Actualmente es vicario en la parroquia Virgen del Carmen en Onda. Es rector de la iglesia Santa Ana en Artesa y superior local de su convento en el santuario Virgen de la Esperanza en Onda también. En el ámbito científico y académico es director del Departamento de Ecología Integral, como decíamos al principio, de la Conferencia Episcopal Española. Y además es investigador del Grupo de Climatología de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Valencia. Además, forma parte del equipo de investigación de la Cátedra de Ecología Integral de la Universidad Católica de Valencia. Su trabajo se centra en variabilidad climática, las teleconexiones atmosféricas y los forzamientos a gran escala, así como en la relación entre ciencia del clima y la ecología integral desde una perspectiva teológica. Os aseguro que su discurso va a ser mucho menos técnico de lo que su formación indica y nos lo va a contar de una manera muy amena. Muchísimas gracias. Muchas gracias,
Marta Isabel, gracias también a Mariluz por esa presentación acabada, interesante. Yo no soy economista, ¿qué hago aquí en esta mesa? Cumpliendo mi función como director del Departamento de Ecología Integral, que acompaña justamente a la Iglesia en España, a la Iglesia aquí en el Arzobispado de Sevilla, a la magnitud de lo que significa esta conferencia sobre financiamiento del desarrollo en un contexto también en el que vivimos de cambio climático y sobre todo atendiendo a que estamos en el año jubilar. Y el Papa Francisco, en diciembre, en su bula Spes Nos Confundit, cuando convoca este año jubilar, en el párrafo 16, pone un párrafo importante para nuestro departamento, que es ligar, vincular lo que es el problema de la deuda, del endeudamiento de los países pobres, y también una deuda escondida, que es la deuda ecológica de los países ricos, que un poquito sobre eso es lo que voy a querer contaros en esta charla. A ver si avanza. Avanzó. Muy bien. Vivimos, por lo tanto, en un mundo profundamente interconectado. En la casa común todo está relacionado. Habéis recordado seguramente en Laudato Si esa frase, 11 veces está dicha por Francisco. Esta interconexión no es solo una idea abstracta, sino una realidad palpable que se manifiesta en cada aspecto de nuestra existencia. No se trata únicamente de una conexión física, como bien ilustra la teoría del caos o el efecto mariposa, que conocéis bien, o el proverbio chino que dice que el aleteo de una mariposa en Japón provoca un tornado en Texas. Va mucho más allá esa interconexión. Nuestra interdependencia se extiende en lo social, lo económico, lo cultural, y hasta podríamos aventurar desde esta encíclica Laudato Si en la dimensión espiritual. Una decisión económica tomada en una parte del planeta, por ejemplo ahora aquí en Sevilla, puede tener repercusiones devastadoras, generando pobrezas y desigualdad en regiones lejanas, del mismo modo como ocurre, por ejemplo, con el humo o los gases contaminantes que se elevan de una megafábrica en un continente, puede viajar miles de kilómetros alterando los patrones climáticos y provocando sequías en otros, afectando la seguridad alimentaria y las vidas de comunidades enteras. Todo está interconectado en nuestro mundo. Y el mundo económico mucho más, y es más complejo, me aventuraría a decir, que la física del sistema climático. Esta compleja red de interacciones, que debería ser nuestra mayor fortaleza como especie, a menudo también expone nuestras contradicciones más profundas, revela la fragilidad de nuestros sistemas cuando prevalece una visión fragmentada y egoísta del mundo. La falta de reconocimiento de esta interconexión intrínseca. Yo estoy yendo para atrás, no importa, yo no veo muy bien el mouse. La falta de reconocimiento de esta interconexión intrínseca nos lleva a ignorar las consecuencias de nuestras acciones, tanto a nivel individual como colectivo, sobre el bienestar del planeta y de sus habitantes. Y es urgente, por tanto, crear una conciencia de esta interdependencia para transformar los desafíos actuales en oportunidades y construir juntos un futuro más justo, equitativo y sostenible para todos. Hoy nos reunimos inspirados por una esperanza que no defrauda, en palabras de Francisco cuando convocó el año jubilar 2025 en diciembre pasado y nos invitó a reflexionar sobre las deudas que nos impiden avanzar como una única familia humana. Pero no solo habla de las deudas que aparecen en los balances de los bancos, habla de algo más profundo, una deuda de justicia, una deuda con los más pobres y una deuda también con nuestro planeta. En el informe del jubileo de la Pontificia Academia de Ciencias Sociales, que también nos presentaba María Luz, fue recientemente publicado hace 4 días, y ahí tenemos esa dimensión de la deuda bancaria, financiera, para el desarrollo, pero Francisco también nos invita a pensar en esta deuda que tenemos para con el bienestar de la casa común. El tema, por lo tanto, que me toca es precisamente el llamado de la Iglesia a la justicia en una dimensión de condonar, de perdonar la deuda de los países empobrecidos,
especialmente países insulares, pensemos en el Caribe o en las islas del Pacífico más afectadas en este momento por la crisis climática. Y no es un acto de caridad, nos va a decir Francisco en varias oportunidades antes de partir a la casa del Padre, sino un reconocimiento de una deuda mucho mayor, y ahí es donde él nos arroja una pelota a los que trabajamos en el área de la ecología integral, la deuda ecológica. Nuestra tradición, estamos en un contexto de año jubilar, nuestra tradición de fe nos ofrece una luz que podemos entender mejor a qué refería Francisco con esto. En la Biblia, la tradición del jubileo no era una simple amnistía económica, era un mecanismo divino para restaurar la justicia y recordar la verdad fundamental. La creación es un don para todos, no una propiedad exclusiva de unos pocos, creación entendiéndola como los bienes de la tierra, en ese principio universal que tenemos en la doctrina social de la Iglesia, en donde el Señor de la creación de todo no es Bill Gates, o Steve Jobs o las multinacionales, es el Creador y ha dispuesto esta tierra para el usufructo y el bienestar de todos los hijos y de todas las criaturas también. Por tanto, el jubileo es una llamada a la liberación de los esclavos y a la remisión de las deudas para que nadie quede atrapado en un ciclo perpetuo de misericordia que se hacía cada 7 años, cada 25 años, incluso lo hace el pueblo judío, cada semana tiene su jubileo, que de algo de eso recogemos los cristianos también con ese descanso dominical propio que también hemos perdido en muchos ambientes actuales. Era una forma de reajustar la balanza y garantizar que todos tuvieran la oportunidad de vivir con dignidad. El profeta Isaías nos recuerda, la obra de la justicia será la paz. Este es el lema del próximo Día de Oración Mundial por la Creación. Y no podemos hablar de paz verdadera si no hay justicia. Y la justicia en la Biblia no es solo un concepto legal, es un principio que restaura la armonía, la integridad, los que los hebreos llamaban shalom. Shalom no es solamente la paz, como lo decimos nosotros, sino un desear bien físico, salud, a ti, a tu familia y a tu comunidad. Es una paz, por lo tanto, que abarca también la relación con Dios, con los demás y con la creación. No sé, ¿esto se avanza o se va para atrás? Cuando esta armonía se rompe por el pecado, por la legitimación de la codicia o por las estructuras de pecado, como llamó Juan Pablo II en Solicitudo Rei Socialis, en su encíclica, esto que hemos construido como estructuras profundas de daño, el resultado es la injusticia, el conflicto y la degradación de nuestra casa común. Hoy, por lo tanto, esa ruptura de la armonía tiene 2 rostros. Fui para atrás, bueno, ahí vamos para adelante. Dos rostros dramáticos, la deuda financiera y la deuda ecológica. La financiera sobre el pueblo y la ecológica sobre la tierra. El Papa Francisco las ha llamado 2 caras de la misma moneda que hipotecan el futuro de todas las generaciones, en su mensaje en la COP29 de Bakú. Las cifras son abrumadoras, ya hemos visto recién algunos números, seguramente los ponentes expertos en economía nos hablarán mejor, pero yo los traigo porque ilustran. Más de la mitad de los países más pobres del mundo enfrentan una deuda total de 9.000 millones de dólares. 113.300 millones de personas viven en países que gastan más en pagar los intereses de esa deuda que en salud, hemos visto esos números. 122.000 millones viven en países que gastan más en deuda que en educación. Esto no es un problema contable, es una tragedia humana, es una trampa de la deuda, como llama el último documento del Dicasterio para el Desarrollo Integral Humano sobre también la cuestión de la deuda y de la deuda ecológica, a la cual la Iglesia Española y el Departamento de Ecología Integral ha contribuido. Por lo tanto, es un círculo vicioso donde los préstamos, lejos de generar desarrollo, drenan los recursos necesarios para los servicios básicos.
Los países se ven forzados a aceptar condiciones que perjudican a su propia gente y a su medio ambiente, en negociaciones a menudo asimétricas, desiguales, donde apenas tienen voz. Y aquí es donde la balanza de la justicia se inclina de forma dramática. ¿Por qué? ¿Quién es el verdadero deudor?, lanzó Francisco en varias oportunidades. Históricamente los países industrializados hemos construido nuestra prosperidad explotando de manera desproporcionada los recursos naturales del planeta. Somos responsables de la mayor parte de las emisiones de gases de efecto invernadero que han causado las crisis climáticas. A ver si va para adelante. Ahí está, voy a dejarlo ahí. De hecho, los países del G20 son responsables casi del 80% de las emisiones históricas de CO2 u otros gases de efecto invernadero y los menos desarrollados en apenas 4%. Esta es la deuda ecológica, el desequilibrio causado por el saqueo de recursos histórico, el colonialismo y el neocolonialismo que estamos viviendo y la contaminación del planeta, cuyos beneficios han ido a parar a unos pocos, mientras sus consecuencias más devastadoras las sufren quienes menos han contribuido al problema. ¿Qué pasaría si algún día la cumbre climática decide poner un valor económico a las emisiones de carbono históricas? Cuando hiciéramos esas cuentas, ¿no? Estados Unidos, la Unión Europea, China, el Reino Unido y tantos otros países, si tuvieran que saldar esa deuda. Aquí en rojo vemos, en este mapa, los países menos rojos son los más menos contribuidos y claramente coincide, no es casual, con la deuda de financiamiento, ¿no? Con la deuda impagable para muchos de estos países y enredados. ¿Qué pasaría si nos animáramos a poner un valor a esa? Y ahí entraría entonces, la torta se revertiría, ¿no? Por tanto, cuando pedimos o cuando la Iglesia pide esa condonación de la deuda financiera, sobre todo de estos países que no pueden pagar porque no tienen manera, no estamos hablando de una condonación amnistía per tutti, ¿no? Sino una cuestión pensada y de solidaridad. Es reconocer, por lo tanto, que los países, es una justicia restaurativa y reconocer que los países enriquecidos tenemos un crédito ecológico negativo con los países empobrecidos. La cancelación de su deuda económica es, en realidad, un pago parcial de nuestra inmensa deuda ecológica. Por eso el año jubilar y la presente conferencia de financiación, como ya bien se ha desarrollado la ponente anterior, son esta oportunidad histórica que no podemos dejar pasar. No podemos resignarnos, necesitamos, como decía San Juan Pablo II, una imaginación de la caridad y como pidió Francisco a los jóvenes de Asís en la economía de Francisco, esa economía con alma, ¿no? Centrada en la persona humana. Y como ya se ha mencionado aquí anteriormente, ¿qué podemos hacer nosotros como Iglesia? En esa jornada del 11 de marzo reflexionamos, dimos nuestro aporte a partir, obviamente, del conocimiento de los expertos economistas y otros de nuestro país. Se dieron esos mínimos, ¿no? Cancelar la deuda, invertir en vida, que ya se leyó, reformar el sistema, reconocer esta deuda ecológica muchas veces olvidada. Por lo tanto, no solo esta conferencia de Sevilla, sino también las cumbres climáticas y las que vengan en los próximos tiempos, son lugares donde los países realmente podemos hacer la diferencia. Y aquí yo quiero traer también algo a colación. Tenemos que estar agradecidos de tener el sistema de Naciones Unidas para tener estos espacios de discusión, de diálogo, incluso de matarnos con palabras. Cuando uno está en una cumbre climática y ves las negociaciones, uno dice, bueno, ¿es esto o nos matamos con bombas, ¿no? Entonces es de agradecer este esfuerzo enorme que estamos haciendo los países. Para concluir, el profeta Isaías en ese capítulo 32 imaginaba un futuro en el que el desierto se convierte en un vergel y la justicia trae la paz. Ese futuro no es una utopía lejana, es una tarea que comienza hoy en cada uno de nosotros, exige conversión personal y de todos, cambiar estilos de vida,
muy consumistas en muchas partes, exigir a nuestros líderes políticos que actúen con valentía y construyan finalmente esos puentes de solidaridad que necesitamos. Y como recientemente nos recordó León, el nuevo Papa, debemos dejar de movernos como predadores y empezar a hacerlo como peregrinos, peregrinos de la esperanza, sembrando semillas de paz en terreno fértil de la justicia, porque la justicia para los pobres y la salud de nuestro planeta no son dos contiendas separadas, sino una sola y misma lucha por la dignidad de la familia humana que comparte una casa común. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Eduardo. Hay una cita que también va a tener lugar este año y que también en la que muchas de las organizaciones católicas que estamos aquí sentadas, representadas por nosotros solo, pero muchas de nosotras estaremos allí presentes, y es la COP30 de este año, que va a tener lugar del 10 al 21 de noviembre, precisamente en territorio amazónico, otra región que nos duele mucho de la que hubo el sínodo en el 19. Veíamos en ese mapa casi sin iluminar África, y de África, cuestión de vida también, tantas veces unidos también organizaciones de Iglesia para trabajar por África. Nos va a hablar la siguiente ponente, que es Elena Pérez Lahuela, que es doctora en Economía por la Universidad Complutense de Madrid. Allí también cursó sus estudios en Relaciones Internacionales, máster en Economía Internacional y Desarrollo. Su área de especialidad es la Economía Política de Desarrollo y actualmente es profesora, aunque tiene menos de 35 años, o sea, es literalmente la joven de la mesa, de la sala, bueno, no, de la sala hay gente más joven. En la actualidad es profesora permanente laboral en el Departamento de Economía Aplicada, Estructura e Historia de la Universidad Complutense. Además es investigadora. Antes de ayer venía de Praga, hace poquito venía de Sudáfrica. Ella es investigadora en el Instituto Nelson Mandela de Gobernanza Pública de la Universidad de Ciudad del Cabo. Además ha trabajado para el Centro de Investigaciones Sociológicas, el Financial Times, FUEM, que también se conoce, Economistas sin Fronteras. Le estamos echándole el gancho para Economía de Francisco y veremos a ver. Y también, por supuesto, siempre en áreas relacionadas con desarrollo y cooperación. Es nuestra experta en África. Adelante, Elena. Muchísimas gracias. Ahora sí, ¿no? Se ha chivado. Marta Isabel, no sabía yo. Bueno, muchas gracias en primer lugar, sobre todo a las entidades organizadoras, pero en particular a Marta Isabel, pues porque ha sido la persona que ha hecho que este evento paralelo salga adelante, que estemos, pues, este grupo de panelistas en el que me encuentro, pero sobre todo también todas estas personas que estáis aquí. Y me parece fundamental que, bueno, lo que parecía en principio a lo mejor una mala noticia, que es que no tuviese lugar dentro de la sede oficial, para mí, lo estaba pensando ahora, se ha convertido en una buenísima noticia, porque eso implica que muchas personas que no tenéis acceso al recinto oficial por el motivo que sea, porque yo, pues bueno, creo que este tipo de cuestiones en las que se dirimen, pues unas discusiones fundamentales para el futuro de todos y de todas, pues deberían precisamente facilitar el acceso a todas las personas. Pero bueno, pues sabemos que muchas veces estas cuestiones institucionales pues superan un poquito nuestros deseos, así que me alegro mucho de que muchas de las personas que a lo mejor no podéis participar en este tipo de foros habitualmente, pues que estéis aquí. Os agradezco también mucho que hayáis venido, a pesar de las horas que son, a pesar del calor que hace, a pesar de que muchos y muchas seguro que lleváis gran parte del día pues dedicándoos a vuestras tareas, a vuestros oficios o incluso a la propia conferencia. Así que bueno, pues en primer lugar, agradecimiento eterno por ser parte de esta mesa y bueno, pues el privilegio es mío por poder estar aquí. Y nada, bueno, pues sin más dilación voy a comenzar con la presentación que he traído hoy, que la he articulado en torno a estas dimensiones, por tratar de ordenarlo un poquito, porque sí que es cierto que podríamos estar hablando, bueno, pues toda la noche, toda la semana, todo el mes, de cuestiones relativas al continente africano y en particular desde la dimensión de la deuda, porque sí que quería hacer una connotación. Al final, África es un continente que es inmenso, es muy diverso, cada país tiene una situación particular
Y cuando yo vengo aquí a hablar en tan poquito tiempo de la situación del país, pues bueno, también estoy en deuda con muchas otras personas que lo han investigado antes que yo, con muchas otras personas que, por desgracia, no tienen voz, porque en muchos casos pues el ser, el partir o el originarse, bueno, tener su origen en ese continente implica que también sus voces son silenciadas, así que pues también me debo a todas estas personas que han estado trabajando y que trabajan desde el continente en estas cuestiones. Y bueno, pues volviendo a esta matización que hacía inicialmente, quería señalar que todo lo que yo diga hoy aquí, porque sé que está grabado, ¿vale? Todo lo que yo diga hoy aquí es un ejercicio que yo hago de síntesis. Voy a tratar de hablar en líneas muy generales. No quiero que nadie se lleve a casa una visión simplista del continente, porque precisamente eso es a lo que yo me dedico, a tratar de desmitificar muchos mitos erróneos que tenemos sobre el continente y también a ilustrar, recogiendo el guante que lanzaba Eduardo antes, pues un poquito cuáles son esas cifras de las que se ha hablado tanto en la conferencia durante el día de hoy, pero también pues en todos los preparativos. Así que voy a hablar muy brevemente del contexto general por recuperar algunas de las ideas que señalaba Mariluz al principio. Presentar cuáles son los orígenes del ciclo de endeudamiento actual, por qué es importante y qué repercusiones tiene en el continente africano, para entender también de dónde surge esa deuda. Luego me centraré en lo que es pues, la situación actual del endeudamiento externo en África y después pues, quería compartir unas reflexiones con todos vosotros y vosotras que estéis aquí para que, bueno, pues en este ejercicio que vamos a hacer en conjunto de valorar la situación actual, pues sigamos planteándonos algunas de estas preguntas. Así que, bueno, sobre el contexto general, este es un gráfico muy similar al que presentaba Mariluz antes, pero en realidad este gráfico muestra una situación que es muchísimo peor, por hablar así llanamente, porque aquí no únicamente aparece lo que es la cuantía principal de la deuda, lo que se conoce como el capital de la deuda, sino que además en este gráfico, que creo que es bastante ilustrativo, lo que aparece representado es lo que se conoce como el servicio de la deuda externa, que lo compone pues, la cantidad que los países, bueno, sus préstamos, los préstamos que piden, los intereses de esos préstamos y luego además también pues, todos los gastos de gestión. O sea, al final pues, también los países tienen que hacer frente a este tipo de gastos y en el caso de este gráfico lo que se representa son esos países de renta baja y media pues, en los últimos 40 años aproximadamente. Esta concentración, ese pico del incremento del servicio de la deuda en estos años y en los años venideros, porque probablemente pues, aumentará también en el corto plazo, se debe a algunas de las cuestiones que voy a comentar en unos minutos. Así que bueno, no me voy a detener más en esto, pero simplemente sí que quería que vieses la imagen porque creo que es bastante ilustrativa y que refleja muy bien el momento crítico en el que nos encontramos en la actualidad. Pero no sé si lo habréis conseguido ver, la gráfica empezaba en el año 1982, que es un año que es fundamental para, bueno, pues para todo lo que ha supuesto con posterioridad, pero sobre todo para la arquitectura financiera internacional, porque fue el año de la crisis de deuda. Yo no había nacido, pero es que ya que hacemos la broma, pues ya sigo yo con ella también. Bueno, pero sí que fue un año en el que bueno, pues comenzó con México declarándose en situación de impago y a eso le sucedieron una serie de reformas y de propuestas políticas que iban precisamente en la línea de lo que inicialmente se pensaba que iba a ser un alivio de la deuda, pero que ha acabado siendo una gran condena para un montón de economías en muchos lugares del mundo. Y de hecho de aquellas políticas, las famosas políticas de austeridad, pues se han derivado políticas de austeridad que se han ido implementando en las décadas sucesivas. Las hemos sufrido en Europa después de la crisis de 2008. Los ciudadanos y ciudadanas de Grecia siguen sufriendo gravemente las consecuencias de estas políticas de austeridad. En España también las hemos sufrido, pero bueno, todo esto venía de unos planteamientos iniciales que tienen su origen en los años 70, o sea, todavía me remonto 10 años atrás, con pues un planteamiento alternativo para el funcionamiento de la economía mundial y de las finanzas internacionales, que fue de la desregulación financiera, que puso fin al sistema de Bretton Woods, que fue pues, bueno, una manera de organizar la arquitectura internacional después de la posguerra. ¿Y eso qué supuso? Pues que se aumentó la movilidad del capital financiero, con lo que ello pues, conllevó, entre otras cosas, la especulación financiera, que bueno, pues, ha generado también innumerables crisis de distinto tipo a nivel financiero, pero también a nivel monetario y a otros niveles
en las décadas sucesivas, la desregulación de los tipos de cambio, la convertibilidad de las monedas, también pues la desregulación de los tipos de interés. Y aquí me gustaría destacar también dos cuestiones que son fundamentales, que son pues otra serie de políticas, no solamente en el plano financiero, sino en otras dimensiones de la economía mundial, pues sobre todo en el ámbito comercial. Esta intención por liberalizar, por abrir las economías al exterior y por privatizar. Que en algunos casos, cuando las economías son maduras, pues bueno, pueden ser medidas que tengan sentido, ahí ya pues podríamos tener otro debate, pero en el caso de algunas economías que recién estaban alcanzando sus procesos de independencia, pues fue una exposición muy dramática a la economía mundial, que puede ser muy violenta, y efectivamente pues lo fue, como se ha visto en muchos casos en muchas economías de distintas partes del mundo. Y también quería hacer referencia a una segunda cuestión, que es el papel que han desempeñado las instituciones financieras internacionales, tanto en la promoción de este orden económico y también en la gestión de las distintas crisis. En concreto, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que han tenido un papel muy activo, un papel normativo, porque han favorecido una serie de medidas que de alguna manera han desencadenado estas crisis, o por lo menos no han ayudado a paliarlas, y también un poder ideológico de tipo pues, persuasivo y coercitivo para tratar de alguna manera favorecer a los intereses de sus mayores accionistas, que pues vamos a ver aquí en esta tabla quiénes son, principalmente Estados Unidos, como pues, principal economía accionista dentro del Banco Mundial. O sea, al final el Banco Mundial funciona pues, como cualquier banco, ¿no? Tiene sus accionistas, pues Estados Unidos, que ha sido la economía más rica después de la Segunda Guerra Mundial, desde la posguerra hasta la actualidad, ha sido la que más ha contribuido al Banco Mundial y, por lo tanto, la que más ha condicionado las resoluciones que se han tomado en el Banco Mundial. Y dentro del Fondo Monetario Internacional, que es esa gráfica que veis a vuestra derecha, la línea gris, que no sé si veis al fondo, pero bueno, es una línea que queda bastante por encima del resto, hace referencia a las cuotas con las que participan las economías más avanzadas en estas instituciones. Entonces, al final, pues esas instituciones que deberían velar por una arquitectura financiera internacional que fuese democrática son las primeras que no funcionan de manera democrática, y esto tiene un efecto pues muy palpable y muy evidente en todas estas economías que sufren pues, bueno, las políticas que se llevan a cabo. De manera muy breve, bueno, como ya hemos visto algunos de estos gráficos, pues voy a pasar de manera un poquito rápida sobre ellos, porque algunos de ellos pues ya ha hecho referencia, o bueno, ya los ha señalado, los ha destacado Mariluz, pero sí que quería hacer mención de tres elementos, tres factores inmediatos que han favorecido ese incremento de la deuda que hemos visto en el primer gráfico que ellos enseñaban estos últimos años. Sobre todo, la pandemia ha sido uno de ellos, pues en primer lugar porque debido a la interrupción abrupta de la actividad económica, esto supuso pues una caída también muy evidente y bueno, pues muy profunda de las exportaciones, lo que para muchas economías en todo el mundo, independientemente de su nivel de desarrollo, tuvo unas consecuencias nefastas, porque pues, supuso la escasez de divisas que todas las economías utilizan para luego pues, poder adquirir otros bienes y demás, pero sobre todo en las economías menos desarrolladas fue muy problemático, porque estas economías, como voy a tratar de mostraros a continuación, son economías que son excesivamente y extremadamente dependientes de la economía mundial. Además, también pues, el aumento del desempleo y otra serie de cuestiones que no voy a relatar porque, pues bueno, no sé, iba a decir por desgracia, no sé si por desgracia o por suerte, pero bueno, las hemos sufrido todo el mundo. Pero bueno, pues requirieron la aprobación de paquetes de gasto sanitario y social, lo que también conllevó el incremento del endeudamiento, de nuevo, de todo tipo de economías, pero las que finalmente lo sufrieron más pues fueron las economías menos desarrolladas. La invasión de Ucrania por parte de Rusia también conllevó un aumento de los tipos de interés, que también pues, bueno, favoreció a aquellas personas que pues, podían beneficiarse de invertir dinero, de realizar inversiones, pues porque aumentaba los rendimientos de esas inversiones, pero también perjudicó mucho a aquellos países en concreto que tenían una carga de la deuda mucho mayor. Se apreció el dólar, lo que también pues, para aquellas deudas que habían estado denominadas en dólares o para aquellas economías cuya moneda no es el dólar, pues también supuso una carga adicional. Y también bueno, pues ha habido una reconfiguración de las entidades inversoras a nivel mundial, se han incrementado los bonos privados y los acreedores privados, y bueno, pues esto ha
ha derivado en que las condiciones sean mucho más estrictas también para muchas de estas economías a la hora de tratar de devolver sus préstamos. Pero realmente, ¿dónde surge la deuda? Pues yo cuando pienso en deuda y cuando pienso en esta conferencia y cuando pienso en tantos debates, tantas horas de debate que pues, han tenido lugar en el seno de la conferencia anteriormente y muchas veces en muchos debates que se tienen en la actualidad, hablamos de la deuda, pero la deuda realmente es la consecuencia de un orden mundial que es injusto, es un orden mundial que es asimétrico, es un orden mundial que vive y subsiste gracias a la subordinación de muchos países, de muchas economías y de una gran cantidad de muchísimos millones de personas en todo el mundo que están sujetas a pues, la propia subordinación financiera, a dinámicas de intercambio desigual, a desequilibrios comerciales, a distintas relaciones jerárquicas en términos comerciales, en términos productivos, en términos financieros, en términos monetarios. Es decir, es la propia arquitectura del sistema internacional, pero no solo en la dimensión financiera, sino en todas las dimensiones, la productiva, la comercial y también la monetaria, la que arroja y la que da como resultado esta situación de endeudamiento de las economías africanas. Y me ha alegrado mucho la intervención de Eduardo y su participación en el panel, porque ha señalado una dimensión en la que no voy a hacer hincapié porque creo que pues, bueno, ya soy muy evidente, pero es efectivamente esa dimensión de la deuda ecológica en la que también encontramos una posición subordinada de las economías menos desarrolladas, pese a que estas economías son las que más aportan a todo el mundo. De hecho, en este gráfico que traigo aquí, que espero que se vea bien, es un gráfico que desarrolló a partir de un estudio el profesor Jason Hickel, que bueno, pues ahora le tenemos en la Universidad de Barcelona. Él es originario de Eswatini, que es un país que está en el sur de África, y él hizo un estudio por el cual se señalaba cómo todas las economías menos desarrolladas, lo que en algunos y algunas economistas, entre los que me incluyo, denominamos economías periféricas, sin ninguna connotación negativa, es simplemente pues, una cuestión teórica. Estas economías aportan muchísimo más al exterior de lo que reciben, por ejemplo, en términos de ayuda. Y bueno, pues para muestra un botón, la gráfica positiva, la única barrita positiva, que es esa pequeñita que sobresale hacia arriba, es lo que reciben las economías periféricas o lo que recibían hasta 2017 en términos de ayuda oficial al desarrollo. Todo lo demás es lo que sale de esas economías al exterior y muchas veces no de manera voluntaria, sino en algunos casos de manera forzada y pues las economías no tienen ni siquiera la posibilidad de decidir cuál es el destino de esos fondos. Y pienso, pues, por ejemplo, en la repatriación de los beneficios que hacen las corporaciones transnacionales, que es lo que comúnmente se denomina la fuga de capitales, la cantidad ingente de dinero que sale de estas economías, que podría utilizarse si se aplicase pues, el impuesto correspondiente para favorecer los procesos de desarrollo, de transformación estructural de estas economías. También pues otras prácticas que llevan a cabo las empresas transnacionales, como la facturación comercial indebida y los precios de transferencia, cuestiones relacionadas con derechos de propiedad intelectual. En fin, hay una cantidad ingente de elementos que podríamos destacar, pero lo que sí que quería llamar la atención, lo que sí que quería mostrar y evidenciar es precisamente esa asimetría, que creo que es bastante determinante en este sentido. Otra imagen que ilustra la transferencia neta de recursos de las economías periféricas a las economías centrales, esta en concreto es sobre transferencias financieras, que simplemente pues por corroborar lo que he comentado anteriormente. Y ya si por fin entro a relatar pues de manera bastante sintética, ya digo, me encantaría poder detenerme en estas cuestiones, pero pues siempre habrá más oportunidades. Al final, África es... la situación de la deuda en África se explica por esta idea de la financiarización subordinada o de la posición subordinada de África en la dimensión financiera de las relaciones internacionales, sobre todo porque genera una acumulación de deuda que en algunos casos es legítima, porque fue adquirida por gobiernos que no habían sido elegidos democráticamente, y en otros casos pues porque genera desajustes estructurales que no hacen sino perpetuar esta posición en la que se encuentra África en la economía mundial. Hay distintos factores de endeudamiento, también hay una parte que puede ser adscrita a lo que es la gestión de las políticas públicas de los países africanos, pero en realidad hay distintos
elementos que tienen que ver, de nuevo, con esta arquitectura financiera internacional, que tienen que ver pues, con los costes de endeudamiento, que están todos ellos determinados por factores que escapan al control de las economías africanas, pues las perspectivas de crecimiento de la economía mundial, la política monetaria de economías centrales, la percepción del riesgo, luego también cuestiones a las que hemos hecho ya referencia, los costes del servicio de la deuda, los costes de liquidación, y luego también hay una cuestión que es la de la capacidad de pago, que está muy limitada en el caso de estos países, y para hacer referencia a cada uno de estos puntos de manera también muy breve, os traía una serie de gráficos para que veáis pues, bueno, que efectivamente África no es el continente más endeudado en el mundo. O sea, de hecho el continente más endeudado del mundo es América del Norte, precisamente porque Estados Unidos, que es el país más endeudado, se encuentra ahí. Pero sí que la diferencia aquí estriba en cuáles son los intereses a los que tiene que hacer frente cada una de estas economías. África, siendo una región que ha contraído simplemente el 2% de la deuda mundial, tiene que hacer frente al 10%, un 10% más de intereses que el resto de las economías. Y de hecho tiene que pagar hasta 4 veces más de costes de liquidación que Estados Unidos, o 12 veces más de costes de liquidación que Alemania. Entonces estos son elementos que también, pues, por supuesto, agravan la situación del propio continente. Y os quería traer un artículo los resultados de un artículo que se ha publicado recientemente por parte del profesor Andrew Fisher de la Universidad de Rotterdam, que es un profesor que ha dedicado toda su vida a estudiar el caso de Zambia, que es una economía pues, dependiente de las exportaciones de minerales, en concreto de las exportaciones de cobre, y que también es dependiente de lo que ocurre a nivel mundial, la fuga de capitales, que supone el 20% de su Producto Interior Bruto. Es decir, cada año el 20% de lo que producen se pierde en la salida al exterior. Y ya así, para terminar, quería compartir unas reflexiones finales que voy a presentar pues, de manera muy sintética. El endeudamiento no siempre es negativo cuando se utiliza para fines productivos, y así se ha utilizado históricamente desde una perspectiva económica. Puede ser positivo porque permite que las economías pues, precisamente sean más autosuficientes, menos dependientes de la economía mundial. Y traía también un libro que a mí me gustó mucho, que me cambió la percepción sobre la deuda y que pues, me parecía también honesto compartirlo. Es un libro de una persona que yo aprecio mucho, nunca tuve el gusto de conocerla, era un antropólogo económico que trabajaba en la universidad, la London School of Economics de la Universidad de Londres, que es una historia alternativa de la economía que habla sobre la deuda. Es un libro que es bastante extenso, pero se lee muy fácil, así que si alguien no tiene lectura de verano, se la recomiendo mucho. Y aquí ya termino. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Elena. La verdad que hemos tenido clase de Economía General, Economía con Ecología, y esto ha sido una clase express de África. Yo creo que nos hemos quedado con ganas de mucho más, y eso que ella habla muy rápido, pero nos ha contado muchas cosas. No te preocupes, Elena, porque seguro que va a haber posibilidad de preguntas también. Ahí está, esto es. Vale. Vamos a dar paso a nuestro cuarto y último ponente, que en realidad nos va a hablar de un aspecto. A ver, pasadme si queréis el que me pase. No Pásame el ratón, gracias. Antes nos contaba, nos han hablado ya del reporte del jubileo, ¿de acuerdo? Que es el documento que os hablábamos que se ha presentado esta semana, el día 20, concretamente la semana pasada, y en ese reporte se habla también de una cuestión esencial. Es un documento, perdón, cancelar. Este es el tuyo, ¿no? Vale. No pasa nada, ¿eh? Pasas sin Además, PowerPoint. tenía previsto decir que me iba a tirar a la piscina sin PowerPoint. Déjame el pendrive. ¿El qué? Bueno, lo que os quería decir del reporte del jubileo es que una de las cosas que ha sido novedosa en este documento, el pendrive suyo. No hagas más esto, no lo hagas más porque está dañado, por lo que sea. Son cosas del directo. Porque si antes funcionaba esto.
estadística. Primero que presentó y que le dio aquí a la presentadora el PowerPoint, Os lo prometemos. el más aplicado. Pero algo Bueno, pasa déjalo, no aquí, pasa nada. no lo podemos abrir. A ver si aquí. Bueno. Vamos a ver. Dice que está. Haga clic en reparar. Vamos allá. Bueno, Agustín, adelante. Perfecto. No hay posibilidad porque tampoco el PDF lo. No, déjalo, no pasa nada. Nada. Bueno, le presento, decía del reporte del jubileo que lo esencial también que han dicho de este informe es que por primera vez ese informe lo que une es el sólido enfoque económico con el imperativo moral de actuar. Y ahí va yo a llegar, porque hemos hablado de economía, de ecología y de África, y la cuestión última que queríamos tratar con Agustín es las claves éticas de la financiación del desarrollo. La moral, la ética, por eso tenemos aquí a Agustín. Agustín es, aunque muchos le conocéis, me consta, lo habéis escuchado en algunas charlas o en muchísimas, Agustín es catedrático de Filosofía Moral y Política en la Universidad de Valencia, donde dirige el máster en Ética y Democracia. Estudió en la Universidad Pontificia de Comillas, fue becario de la Fundación Oriol Urquijo, Fellow Hoover en la Universidad Católica de Lovaina, y entre las millones de cosas que podría contar de él, puso en marcha las titulaciones de Periodismo de la Universidad Pontificia de Salamanca, las de Ciencias Políticas en la Cardenal Herrera, CEU, y fue director general. Hoy hablábamos de los aspectos políticos también, antes de venir de camino aquí a esta sala. Fue director general de la Familia, Menor y Adopciones en la Generalitat Valenciana. Además es el presidente de EBEN España, es patrono de varias fundaciones, entre ellas Pluralismo y Convivencia, la Escuela Viva Ángel Herrera, y es miembro del Consejo Diálogo Filosófico y Corintios 13. Miembro además del Grupo de Coordinación del Hub Español de la Economía de Francisco. Pues ha recibido varios premios, entre ellos del Instituto de Juventud de Manos Unidas, y colabora actualmente además en muchos medios de comunicación. Los que sois de Levante o recibís las provincias, estaréis acostumbrados a leerle en El Correo, en las provincias, en El Debate. Ha tenido la mala suerte de los primeros serán los últimos, en este caso efectivamente, pero lo va a hacer fenomenal incluso sin presentación. Muchísimas gracias, Marta. En primer lugar, gracias a Marta, al equipo de Manos Unidas y al equipo de Iglesia que, como ha comentado Marta, realmente hemos hecho un trabajo de coordinación. Llevamos muchas semanas, llevamos mucho tiempo, donde yo creo que lo realmente importante no es terminar con este side event, sino en realidad estamos haciendo un camino donde esto es solo el principio. Esto es solo un principio en el sentido de que hemos puesto en marcha Economía de Francisco. Es una iniciativa interesante, es una iniciativa pionera a la que os invitamos desde este momento, porque creemos que es una iniciativa con mucho recorrido, con mucha tradición y que afecta fundamentalmente a quienes nos dedicamos a la educación y al desarrollo. Yo voy a hablar fundamentalmente como profesor de Ética del Desarrollo y sobre todo para mostrar algo muy interesante que es clave dentro de lo que sería la historia de la ética contemporánea, y es, hoy por hoy, una de las materias fundamentales que se estudian en relaciones internacionales, en derecho, en economía, es la ética del desarrollo. Pues la ética del desarrollo no sería posible sin Pablo VI, cuando en el año 1967 publica la Populorum Progresso y dice: a partir de ahora el nuevo nombre de la paz es el desarrollo. Antes de esa fecha no había ni manuales del desarrollo, ni la Iglesia se había preocupado por el tema del desarrollo, sino que es la figura de Pablo VI, ciertamente impulsado por Jacques Maritain y por la fortaleza antropológica de los estudios del humanismo integral, cuando reivindica el hecho de que a partir de ahora la reflexión sobre la paz tiene un nombre, y es la teoría del desarrollo, la reflexión ética del desarrollo. Y por lo tanto, el hablar de ética del desarrollo, uno puede hablar con el sombrero católico, con el sombrero laico, con el sombrero ateo, con cualquiera de los sombreros, pero tiene que ser consciente que para poder hablar de la ética del desarrollo o pasa usted por la Iglesia y la doctrina social de la Iglesia o no tiene nada que hacer. Por lo tanto, mi hipótesis fundamental es la ética del desarrollo sin la doctrina social de la Iglesia, sin el pensamiento social cristiano de estas últimas décadas, sería fundamental. Y quisiera tan solo transmitir, porque las horas ya son intempestivas, 5 datos
que me gustaría que quedaran fijos. En primer lugar, hay un nombre fundamental en la ética del desarrollo que es Denis Goulet. Todos los que hemos estudiado ética del desarrollo y en la historia de la ética del desarrollo, un religioso, Denis Goulet, fue el primero que dijo: no podemos confundir los deseos con las necesidades. La economía no puede ser una economía basada fundamentalmente en el deseo, sino que la economía tiene que organizarse, tiene que reestructurarse en clave de necesidades. Él se apoya en el humanismo cristiano de Mounier, de Maritain, quienes habían denunciado el desorden establecido de la economía y de la política, para poder decir: necesitamos un nuevo orden económico, necesitamos, podríamos decir, una nueva ética del desarrollo, pero la idea fundamental es esta: no hay que confundir deseos con necesidades. De ahí hasta Amartya Sen hay todo un recorrido importante desde el punto de vista académico. Podríamos acudir a cualquier estudiante o a cualquier investigador de éticas del desarrollo, y cuando terminamos en Amartya Sen y cuando empezamos, tenemos que ser conscientes de esa figura a la que le debemos nuestro agradecimiento. Yo tuve el privilegio de conocerle, de trabajar con él, cuando realmente nadie hablaba de ética del desarrollo, porque hay una cuestión muy importante cuando hablamos del desarrollo, y es, en realidad, la reflexión sobre el desarrollo es una reflexión que nos va a llevar siempre al modelo de democracia del que estamos hablando. Por lo tanto, reflexionar sobre ética del desarrollo es preguntarnos qué modelo de democracia vamos a plantear. Segunda idea. Cuando en este tipo de espacios, en este tipo de eventos, nos planteamos la relación entre deuda y desarrollo, siempre aparece una cuestión clave, y es la necesidad de tomarse la economía en serio. No reducir la economía a la dimensión de contabilidad financiera, sino recuperar la dimensión aristotélica de la economía, que Aristóteles distinguía entre economía y crematística. A partir de esa distinción, a partir de ese error, realmente la tradición franciscana ha recuperado la dimensión relacional de la actividad económica, y la historia de las cajas de ahorro, la historia de los Montes de Piedad, la historia del cooperativismo, la historia de la economía social, el impacto de León XIII en la economía del siglo XX depende fundamentalmente de tomarse la economía en serio. No confundir la economía con la crematística y no hacer ver que toda la economía es economía matemática, economía financiera. ¿Por qué? Pues porque en esa economía financiera, en esa economía matemática, en realidad el ser humano, el ciudadano, el rostro de la persona no tiene dignidad, se convierte en función. Los economistas, en las facultades de economía, el gran drama de las facultades de economía es el convertir a los consumidores, a los ciudadanos, a las personas, desde el punto de vista de la ética cristiana, diríamos a los seres humanos, se les quita el rostro y se les hace creer que la economía es una cuestión matemática, que la economía es una cuestión neutral. Todo lo contrario, realmente la economía no es un saber neutral, sino que los grandes economistas han sido los grandes moralistas. Desde Aristóteles hasta Adam Smith, realmente hay una relación fundamental para tomarse la economía en serio. Por lo tanto, la conferencia sobre financiación, sobre la deuda a nivel internacional en la que nos encontramos, es una conferencia en la cual lo que está saliendo, el tema fundamental es, en realidad, los cimientos de la economía no son sólidos, son líquidos, se hunden. El sistema económico se está hundiendo. ¿Por qué? Pues porque no tiene cimientos sólidos, porque no tiene rostros de personas, sino que tiene funciones matemáticas. Tercera, es decir, esta recuperación de la economía en su dimensión auténtica, como ciencia social relacional, realmente se olvida de que lo que mantiene el mercado no son los datos, las cifras, los números. Lo que mantiene el mercado es la confianza. La economía no es una economía de mercado, sino es una economía social de mercado. Y en la historia de la economía de comunión, la economía civil, la doctrina social de la Iglesia, no nos hartaremos de recordar que la economía de mercado tiene una base social, y si defendemos la economía de mercado es porque es economía social basada en la confianza. Sin
la dimensión antropológica de la confianza, no habría verdadera economía. Tercera idea importante en este contexto. Hoy la deuda se presenta como fatum, como destino. Tenemos datos, tenemos informaciones, es decir, cuando en la Iglesia nos preocupa la lógica del perdón, es una lógica de la donación que no es la lógica del datum, no es la lógica del fatum, del destino. Es decir, cuando la Iglesia se plantea la refinanciación y la donación es porque está dispuesta a decir: los dueños de la historia no son los economistas, los banqueros y los financieros, sino que son las personas. Por lo tanto, la deuda puede plantearse como un destino o como una oportunidad. Quienes estamos a nivel eclesial trabajando en este tema somos conscientes de que en realidad lo que puede romper con la lógica inevitable de la deuda es la gracia. Y ese elemento gracioso del perdón es fundamental. Probablemente luego, desde el punto de vista operativo, habrá que ver cómo lo actuamos, pero desde el punto de vista ético es fundamental. Y preguntémonos nosotros, en realidad, ¿qué significa en nuestras vidas el perdón? El perdón es un elemento, vamos a llamarlo supraético, no tiene nada que ver con la ética tiene que ver con el cálculo de equivalentes, con la buena economía, pero el perdón introduce un elemento gracioso y lógico, no forma parte de la lógica de la economía y por lo tanto rompe la dinámica del dato, rompe la dinámica del destino e introduce en la historia el elemento de la gracia, de la libertad. Y por lo tanto este dato hay que tenerlo en cuenta ante tantas cifras, porque muchas veces cuando nos preocupan el 0,7, el 0,8, el 0,2, realmente nuestra preocupación son fundamentalmente, como os decía, datos. Y esto es peligroso porque muchas veces los datos nos llevan a decir: ¿y qué puedo hacer yo? ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Pues lo harán los economistas. Entonces, la condena a la deuda como destino realmente nos va a llevar a la impotencia ética y va a decir: bueno, nos estamos olvidando de esa dimensión ética donde tendríamos que replantearnos ese papel, podríamos decir, del donum y no solo del fatum. En cuarto lugar, el perdón es una categoría moral donde la Iglesia Católica y nosotros como comunidad católica tendríamos que pensarlo más en serio. ¿Por qué? Fundamentalmente porque no somos conscientes de la fuerza moral que hay tan solo en la idea de perdonar. El perdón es revolucionario, pero desempeña una función estructural. Esta mañana, en el evento que hemos tenido, en la mesa, en una de las mesas, en la mesa del Vaticano, es decir, estaba uno de los monseñores que ha intervenido, ha dicho: realmente la Iglesia no pide ni misericordia, ni no pide nada gracioso, simplemente pide justicia. Y de hecho, cuando pedimos la condonación de la deuda, la reformulación de la deuda, estamos pidiendo justicia. ¡Ojo! ¿Pero qué tipo de justicia? ¿La nuestra es la justicia de Rawls? ¿Es la de Elster? ¿Es la de Aristóteles? No, no, no. Nuestra justicia, la idea de justicia evangélica y sobre todo la idea de justicia samaritana es ecológica porque integra la casa común, integra el medio ambiente, integra lo que podríamos llamar la ecología integral en términos, podríamos decir, éticos. Pero, fijaos, la lógica del perdón introduce dentro de lo que sería el discurso de la justicia la posibilidad de que la justicia no sea vengativa, no sea tan solo un equilibrio financiero. Y entonces la idea de perdón evita que la historia de la justicia internacional no sea la historia del ajusticiamiento de unos países con respecto a los otros. ¿Por qué? Pues porque evita la pendiente resbaladiza hacia la ley del talión donde las instituciones internacionales sitúan la justicia. ¿Por qué el jubileo? ¿Por qué el perdón? Porque recuerda que sin una justicia samaritana, que la vida de la Iglesia, que las comunidades cristianas realmente estamos vitalizando y energizando como máximos morales para alimentar los mínimos sociales, realmente esa lógica supone el darnos cuenta de que el perdón, lo samaritano, realmente
refunda y evita que la justicia sea una justicia blandengue, justiciera, una justicia débil. Y por último, ya para concluir, esta posibilidad de que el perdón o la ética del perdón o la lógica del perdón, repito, la lógica del perdón nos permite romper con lo inevitable e introduce un elemento fundamental, y es la esperanza. Yo voy a esperar que tú no hagas lo que has hecho hasta ahora porque te perdono. En la investigación académica, científica y económica no cabe el perdón. Y nosotros nos atrevemos a introducir una lógica que rompe este tipo de lógica, pero, y esto es importante, abre la oportunidad de la esperanza. Y recuerden aquellas, Kant tenía 3 preguntas fundamentales: ¿qué puedo conocer? ¿Qué debo hacer? Pero había una pregunta fundamental: ¿qué me está permitido esperar? Hoy me comentaba, cuando hemos oído al ministro Álvarez, hoy el ministro Álvarez, igual que el rey ayer, utilizaron una palabra que no estaba en los guiones oficiales. Esperamos que esta confianza, que este encuentro, que esta discusión que tenemos aquí realmente sea una pizca de esperanza, un elemento de esperanza. Repito, el discurso político oficial, el discurso de la arquitectura financiera internacional no quiere utilizar la palabra esperanza, pero nosotros introducimos el jubileo, introducimos la deuda, introducimos la condenación y el perdón. ¿Por qué? Pues porque sabemos que nuestra acción está vinculada a un horizonte de esperanza. No está por el corto plazo, sino que está por el medio y largo plazo. Cualquier documento de reestructuración de la deuda, cualquier documento sobre el desarrollo, hoy introduce el término generación, intergeneración, transgeneración, es decir, la deuda para futuras generaciones, e introduce la perspectiva del largo plazo, que en la ética cristiana es fundamental. Y por último, y con ello ya concluyo, realmente, por ejemplo, Manos Unidas, o por ejemplo, desde el punto de vista eclesial, los que nos dedicamos a la educación y la ética del desarrollo, realmente tenemos que ser conscientes de un dato fundamental. Ciencias de datos producen hombres de datos. Lo nuestro no son los datos, son las dotes. El Internet de los datos, la inteligencia artificial. Muchas veces nuestras conversaciones son sobre datos, pero se nos olvida que la capacitación, la dotación, en la reflexión sobre el desarrollo falta un elemento fundamental, y es la capacitación. En la lógica del desarrollo se habla del, entre comillas, empower, empoderamiento. Yo prefiero utilizar la capacitación en todas sus dimensiones porque me parece mucho más digno desde el punto de vista moral y más justo con lo que sería la historia de las relaciones internacionales. Por lo tanto, y con ello ya concluyo, creo que es importante recuperar esta categoría de perdón dentro de lo que sería este tipo de discusiones, porque nos abre a la esperanza y, sobre todo, también de cara a recuperar esa dimensión ética, porque creo que es fundamental en nuestras propias comunidades darnos cuenta de que llega un momento que nos preguntamos: ¿y nosotros qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para luchar contra este desequilibrio, contra esta brecha? Pues fundamentalmente promover estrategias de capacitación, promover estrategias de formación, promover un tipo de iniciativas que tengan que ver con los hábitos del corazón, con las virtudes, con ir de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Y por lo tanto, repito, para concluir, es muy importante ser conscientes de esta lógica que estamos introduciendo dentro de este tipo de debates. Hay una frase que la tenía en la última diapositiva del Power, y es realmente, esta frase la he sacado, yo me dedico también a la bioética, a las éticas aplicadas. Dentro de la ética aplicada, pues además de la ética del desarrollo, doy bioética, y uno de los médicos, es decir, en medicina, cuando uno está con el servicio de oncología y cuando haces tus prácticas en el servicio de oncología y atendiendo a moribundos, te das cuenta
que los moribundos, te das cuenta de que la gente que está muy enferma y que ve la muerte cerca, probablemente estén a punto de perder la vida, pero no pierden la esperanza. La experiencia que tienen todos aquellos que trabajan con enfermos terminales, decía este doctor, dice yo la experiencia que tengo es, están a punto de perder la vida, probablemente pierdan la vida, pero con una sonrisa, con una actitud, probablemente no pierdan la esperanza. Aquí lo dejo, muchas gracias. Muchísimas gracias. Como sabíamos, con o sin PowerPoint nos iba a atrapar. Agustín nos iba a atrapar. Yo quiero dar 2 avisos solo. Estamos en realidad fuera de tiempo, son las 10, pero no queríamos dejar de dar, si hay una pregunta o 2 que estéis como que os morís por hacer. Y dar un aviso, esto se está grabando y mañana, seguramente mañana a primera hora de la mañana ya se podrá ver en el canal de YouTube de Enlázate por la Justicia y de algunas de sus organizaciones miembro cuando quieran también se lo quieren replicar, y en el de Economio Francesco. Y segundo, claro, todo lo que hemos escuchado aquí nos lo queremos llevar y darle vueltas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a publicar también, yo les he pedido a ellos sus intervenciones, que no va a ser como lo que hemos oído en vivo y en directo, pero para que lo podamos reflexionar, leer todo este tema de la economía del don, de la lógica del perdón, de la esperanza. Le agradecemos muchísimo a Agustín que nos haya reconectado con el tema del jubileo, y a todos los ponentes, y digo, os las vamos a pasar, incluso si me lo han pasado también en inglés, porque estamos en un evento internacional y aunque el español es lo que más se está oyendo en estos últimos días, también queremos que nuestras voces, la voz de la Iglesia, siga llegando cuanto más lejos mejor, y ya con el español e inglés yo creo que solo nos falta el chino para cubrir el mundo entero, básicamente, número de hablantes. Bueno, entonces, hay posibilidad de una pregunta y nos vamos como corriendo. Una, y si hay otra que diga, levante la mano ahora o calle para siempre. Vale, pues perfecto. Con esta pregunta vamos a cerrar, sobre todo porque la sala también nos la van a... Tenemos que irnos de aquí. Y dejamos también la opción de que a lo mejor en YouTube y en redes sociales nos vayáis haciendo comentarios y podamos ir completando. Adelante. Gracias. Mira, lo primero, gracias a todos los ponentes, me ha parecido estupenda la mesa. Y era una pregunta dirigida a Elena, si es posible. He percibido a lo largo de los días que llevamos aquí como que el término economía de austeridad no se ve bien. Yo no soy economista, entiendo que la economía de austeridad cuando no se ve bien es cuando se aplica a países empobrecidos, pero me parece que es fundamental en los países que no lo son. Tampoco he oído ni en una sola ocasión, no sé cuál es su opinión, el término de crecimiento. Me parece que el desarrollo sostenible es un oxímoron. Martínez Alier ha trabajado en eso y hay una estrecha relación entre el incremento del PIB y el deterioro ambiental. Y creo que es una laguna que no se está tratando y de lo que nadie quiere hablar. Y quería saber tu opinión. Gracias. Perdonad, escuchamos la segunda y última pregunta y bueno, la primera iba dirigida directamente a Elena, así que... Ahora. Vale, esa pregunta yo creo que irá directamente a Eduardo. Eso es el tema del artículo 6 de las discusiones de la cumbre climática para la Belém
en noviembre la hacemos. Elena, por favor. Bueno, muchas gracias por la pregunta. La respuesta cortísima es sí. La respuesta muy poquito más extensa es que efectivamente se echan de menos muchos términos muy necesarios en estas declaraciones. En muchos casos creo que pesa mucho la institucionalidad, la propia inercia de las instituciones e incluso también la inercia de algunos conceptos que en el caso de la austeridad, que bueno, aquí no me quiero meter mucho porque yo no soy la experta en filosofía, pero creo que también ha adoptado una connotación peyorativa en algunos casos, cuando en realidad pues, a lo que entiendo que se refiere originalmente en su sentido económico es una cuestión de mesura. Entonces sí, pues por supuesto yo soy además pues firme partidaria y defensora de la idea de crecimiento, porque creo que es un concepto que es, bueno, pues que hace justicia a cómo deberíamos plantearnos el porvenir. Y siento no poder extenderme mucho más, me encantaría, pero bueno, pues también agradezco muchísimo la pregunta. Gracias. Muy bien. A todos, muchísimas gracias. Gracias.